Hola a todos, soy Milagros y hoy hablaremos del capítulo 5 y del capítulo 6 de la Constitución Política del Perú. Comencemos. Artículo 83. El sistema monetario. La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermediario del Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, la emisión de billetes y monedas es ahora función exclusiva del Estado. Por ejemplo, en épocas pasadas, la moneda era producida por diversas personas naturales y jurídicas, y particularmente los bancos tenían un rol muy importante en ello. Sin embargo, los actuales instrumentos de macroeconomía exigen que el control de la emisión sea estatal, con la finalidad de posibilitar la estabilidad económica. La historia de la moneda de los billetes. En 1568, la moneda denominada Los Rincones, que fue acuñada por Alonso del Rincón. En 1521 se crearon los primeros billetes denominados pesos. En 1822, la nueva moneda de plata diseñada por Hipólito Unanue. En 1863, la moneda soles de plata y oro. Continuando, 1881, a causa de la Guerra del Pacífico y durante el gobierno de Nicolás de Piérola, se creó la moneda denominada el Inca. Esto fue también en el 1882, también se retornó al sol en plata. En 1897, la libra peruana. De 1930 a 1985, la moneda sol de oro, la moneda más estable. En 1985, producto de la inflación, se cambió al INTI. En 1991, moneda denominada el sol. 2015, el 14 de diciembre específicamente, se dio la modificación en la denominación llamándose solamente sol para así agilizar las transacciones. Requiere autorización la ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el presupuesto del sector público con cargo de dar cuenta al Congreso. Bueno, la ley del presupuesto general de la República es que determina los márgenes del endeudamiento del Banco Central. Cuando exceda tales límites, requerirá autorización por ley, la que podrá ser delegada por el Poder Ejecutivo. El artículo 84. Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. La ley orgánica del Banco Central de Reserva del Perú es la ley número 26-12-3. El Banco Central de Reserva del Perú es reconocido constitucionalmente como persona jurídica, como les había mencionado, de derecho público, y se le da autonomía dentro del marco de su ley orgánica. Esta autonomía es económica y administrativa, pero contiene también el ejercicio descentralizado de sus funciones, que deben ser orientadas al cumplimiento de la finalidad indicada, que lo mencionaremos más adelante. ¿Pero cuándo fue creado el Banco Central de Reserva? Bien, ahora te lo diré. El 9 de marzo de 1922 se promulgó la ley número 4500 que creó el Banco Central de Reserva del Perú. La institución inició sus actividades el 4 de abril de dicho año, siendo su primer presidente Eulogio Romero y su primer vicepresidente Eulogio Fernandino. La finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala su ley orgánica. El Banco Central de Reserva tiene como función también informar, refuerza su independencia frente a otros órganos del Estado y le da la posibilidad de comunicarse directamente con la población sin intermediarios, lo que resalta el carácter de magistratura que tiene, porque lo usual es que un funcionario no se dirija al pueblo, sino a otro mayor de jerarquía que lo supervise. El Banco Central está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público dentro del límite que señala su ley orgánica. Esta norma es concordante con el tercer párrafo del artículo 78, que pretende evitar lo que en el pasado constituyó una reiterada corruptela, que el gobierno pida al Banco Central emisión inorgánica, con lo cual pagar el déficit fiscal a costa de generar inflación y desajustar así la economía del país. Artículo 85. Reservas internacionales. El banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. Es decir, el Banco Central de Reserva debe a veces realizar operaciones de endeudamiento para cubrir desequilibrios no estructurales.
Asimismo, la Constitución autoriza en tales casos al Banco Central a realizar operaciones y celebraciones convenios de crédito, pero el requisito es que sirvan para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales. No se puede tratarse de desequilibrios estructurales. El artículo 86. Directorio del Banco Central de Reserva. El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. El Poder Ejecutivo designa 4 entre ellos al presidente. El Congreso ratifica a este y elige a los 3 restantes con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. En este artículo determina la forma de elección del directorio del banco. La coincidencia con el periodo constitucional del presidente corresponde al hecho de que el directorio es fundamental dentro de la concepción macroeconómica y de acuerdo al texto de este artículo es posible la reelección indefinida de los directores. Ahora mencionaremos el directorio actual del Banco Central de Reserva. Está presidido por el presidente de su directorio, que es Julio Velarde Flores, el vicepresidente del directorio, Luis Miguel Palomino Bonilla, el director, José Klimper Ackerman, el director, Elmer Rafael Cuba Bustinza, el director, Javier Alfredo Escobar D'Angelo, el director, Rafael Rey y el director, Gustavo Yamada. Todos los directores del banco son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular alguno. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente periodo constitucional. No pueden ser directores del Banco Central de Reserva del Perú. En el artículo 12 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, que contiene 14 incisos, nos mencionan: los incapaces conforme al Código Civil, los que hubiesen sido condenados por delito doloso, los quebrados, los que tengan deudas tributarias en cobranza coactiva por un monto mayor de 5 unidades impositivas tributarias, los directores o gerentes de empresas que hubiesen sido declaradas en quiebra fraudulenta siempre que judicialmente se les hubiera encontrado responsables, los directores o gerentes de las instituciones del sistema financiero a quienes la Superintendencia de Banca y Seguros hubiese sancionado por falta grave, y también los demás mencionados que contiene el mismo artículo 12. Artículo 87. La Superintendencia de Banca y Seguros. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. En el presente artículo nos hace mención que el Estado está destinado a dar protección y garantizar el ahorro de las personas, para lo cual deberá dictarse las normas que regulen las formas de ahorro posible y las reglas de seguridad a las que se sujetaran los mismos. Las empresas financieras, bancarias, de seguros, de bolsa y demás que reciben ahorros del público también deben estar sujetas a una ley que regule su funcionamiento y que contribuya a garantizar el ahorro. La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de los demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que por realizar operaciones conexas o similares determine la ley. La Superintendencia de Bancas y Seguros y las AFP es un organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros del sistema privado de pensiones del Perú, que fue creada el 23 de mayo de 1931. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros y administradores privadas de fondos de pensiones. La Superintendencia de Bancas y Seguros es el organismo público y autónomo del Estado, de rango constitucional, que tiene como función supervisar a las empresas vinculadas al ámbito financiero y de seguros del país. El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondo de pensiones por un plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Él o la superintendente es un funcionario de mucha importancia para los planes del gobierno porque determina la calidad del servicio financiero en el país, que es esencial para una buena marcha de la economía. Así como también este superintendente puede ser removido en caso de que incurra en falta grave. Socorro Heisen Segarra es la superintendente de Banca, Seguros y administradoras privadas del Fondo de Pensiones del Perú.
desde el 2016. Capítulo 6. El régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas. Artículo 88. El régimen agrario. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Es decir, el Estado tiene el deber de apoyar preferentemente el desarrollo agrario. Este apoyo tiene varias formas, todas las cuales deben ser concurrentes. Lo más importante, sin duda, es darle un régimen jurídico que permita su expansión. También es esencial diseñar los mecanismos financieros que permitan dotar de capital de inversión y de trabajo al ámbito agrario. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Es decir, una vez abandonada, la propiedad desaparece del poder de su antiguo propietario y la tierra pasa a dominio del Estado, que deberá ser adjudicada en venta. Artículo 89. Comunidades campesinas y nativas. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. En el presente artículo nos habla del reconocimiento jurídico a la existencia social e histórica de las comunidades campesinas y nativas, por los que estas son instituciones antiguamente denominadas comunidades de indígenas, que existen desde antes de la invasión española. Algunas de ellas tienen reconocimiento muy antiguo, otras se han formado en tiempos recientes al amparo de las normas legales que autorizaban a crear nuevas comunidades. Las comunidades nativas, por su parte, son instituciones que agrupan a los pobladores de la Amazonía. Vale mencionar que estas comunidades no son solamente grupos de seres humanos, sino tienen una vinculación muy estrecha con un cierto espacio del territorio en el cual han vivido tradicionalmente. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo regula la forma específica el conjunto de derechos y obligaciones de las comunidades campesinas o andinas y de las comunidades nativas o amazónicas. Pero, ¿una comunidad campesina y una nativa son iguales? La respuesta es no, porque una comunidad campesina está ubicada en una zona rural de los Andes del Perú y una comunidad nativa está ubicada en la zona rural de la Amazonía. Y una relación entre ellas es que una tiene una organización social y política basada en la familia. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior, así como lo señalamos en el artículo 88, párrafo segundo. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, es decir, sus contenidos históricos, sociales, culturales, económicos, territoriales y también jurídicos. Bueno, finalmente, como hemos podido visualizar, hemos hablado del capítulo 5 y del capítulo 6 de la Constitución Política del Perú. En el capítulo 5 de la moneda y de la banca nos habla respecto al Banco Central de Reserva, que tiene como finalidad mantener la estabilidad monetaria del país, y también se habla del sistema del fondo de pensiones, en el cual ahora, con esta coyuntura del contexto de la pandemia, se han visto y se han dictaminado leyes en el cual el Congreso ha aprobado y ha permitido que se retire el 25% de las AFP. Y ahora, el pasado martes 14 de julio, también se dictaminó otra ley en la cual permitía que los afiliados retiren el 95.5% de las ONP. Desde mi punto de vista, creo que el Congreso se ha vuelto muy populista y no está tomando en serio las responsabilidades que esto puede traer y las consecuencias que puede traer al país. Por el otro lado, como hemos hablado del capítulo 6, del que trata del régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas, es sumamente importante mencionar ello, porque en el artículo 139 de la misma Constitución nos dice que no se debe dejar de administrar justicia aunque se encuentre algún vacío o una laguna en la norma, y en el cual se debe aplicar el derecho consuetudinario que corresponde a estas comunidades campesinas y nativas. Y por el otro lado, en el artículo 149 de la misma Constitución nos menciona que estas comunidades campesinas y nativas tienen función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial,
en el cual no deben de violar o también algún derecho de alguna persona. Bueno, eso es todo y espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.